Saludos amigos, esto es Iglesia Online. Gracias a todos los que nos ven a través de la televisión y de la radio. Aquí seguimos con ustedes. Felices Pascuas, feliz semana de Pascua, un tiempo de alegría, un tiempo también de esperanza. Felices Pascuas, Patricio, Daniel y Javier. Feliz Pascua también para ustedes. Saludos. Feliz Pascua de Resurrección. Pues esta Pascua es especial porque resulta que hemos tenido durante, a lo largo de toda la Cuaresma, un incidente internacional que nos ha conmocionado a todos, que ha sido esta invasión de un país a otro en Europa, la vieja Europa, la Europa de los valores, la que pues realmente ha marcado la historia, pues ahora está nuevamente con ese peligro de desmembrarse. La política está a un lado de lo que es el pueblo, la gente, y hemos visto imágenes dantescas de gente muriendo y de declaraciones a favor, en contra, incluso diciendo que esas imágenes son un montaje. Algo para mí espeluznante, ¿no? Nuevamente ante un acontecimiento internacional que nos conmociona a todos, viene la división. Pero también está esta otra cara que ha abierto a Europa, yo creo que la ha despertado, estaba en un letargo, se aletargó más con lo de la pandemia, y la Pascua también está llegando a Europa a través de todas esas personas, muchas, más de las que creemos, que han abierto sus casas para que la población de Ucrania llegue a su casa y conviva con ellos. Esos países que han dejado lo del pasaporte y han dicho: adelante, vengan a este país porque nosotros los vamos a acoger. Y todas estas organizaciones que estaban a lo mejor mirando 4 proyectitos sociales hacia otros continentes, hacia otros países o hacia el mismo país, ¿no? Y ahora se han volcado con toda esta gente. Es interesante porque dejan todo, su casa, sus propiedades, van con una maletita y se van a otro país. Pero es que van cruzando la frontera, sobre todo con Polonia, y allí hay cantidad de gente esperando para llevarlos a otros lugares. Claro, esto tiene que tener un control migratorio para que no haya la trata de personas. Ojo que ha habido esto, pero yo lo que creo que la buena noticia y la Pascua que ha llegado también a nosotros es ese movimiento de solidaridad que existe en mucha gente y que también nos ha sorprendido desde el otro lado del mundo. No sé qué piensan ustedes. Me llama mucho la atención el periodo que estamos viviendo, un poco de desconcierto en general, saliendo de pandemia, 2 años como de desconcierto, qué es lo que sigue, qué va, hacia dónde va, la llegada particularmente de la guerra entre 2 países y como si fuera un ambiente de desconcierto como tal. Específicamente hoy siento que uno de los carismas humanos y cristianos que se deberían generar, como lo mencionas, es la solidaridad como tal, pero creo que el clima de desconcierto nos ha ido acompañando particularmente en esta Semana Santa. Ubico el tiempo de la Pascua particularmente como la necesidad de remover las piedras, ¿no? Y en este remover las piedras, muchas veces, por un lado, se vive bajo la imagen de quizás no sentirte capaz de remover una piedra como tal, o de mantenerte o mantenerte con la piedra, habituarte a vivir en la piedra. Lo digo esto porque creo que nuevamente salir a realizar una práctica de fe, salir a tener encuentros con la familia, encuentros con los amigos, salir con toda la extensión de la palabra, puede ser un ejercicio que genera mucha resistencia en algunos ambientes. Creo que la Pascua ha sido un desafío, hoy esta Pascua 2022, un desafío que provoca la expresión salir, lo que significa antropológicamente para nosotros salir hoy, ¿no? Es decir, desplazarnos, salir de la cueva, salir de confinamiento, salir de todo el desconcierto que estamos viviendo como tal. Sí, pensaba, Dani, que decías muchas palabras, ¿no? Piedras, cueva, confinamiento, salir. En definitiva, por lo que vamos viviendo como humanidad, ¿no? Genera angustia ver lo que está sucediendo en esta guerra entre
países vecinos, ¿no es cierto? Ucrania, Rusia, guerra en otros lugares también, ¿no? Que a veces pareciera que son más importantes ciertas guerras que otras, ¿no? O guerra donde sea, en cualquier zona geográfica, como también la experiencia de la pandemia que hemos vivido, o sea, todos podemos dar testimonio del desconcierto, ¿no? Esta palabra que vas repitiendo. Pero en definitiva, me parece que la Pascua tiene que ver con todo esto. Primero porque lo que hemos vivido el Viernes Santo me parece que, bueno, grafica un Dios que asume todas las situaciones que nos angustian, que en definitiva son experiencias de infierno, ¿no? De aislamiento, de muerte, de sufrimiento. Nuestro Dios se revela en la Pascua como un Dios que se hace cargo de esto, no como un Dios que se queda en la lejanía, ¿no? Y me parece que eso también nos da a nosotros una pauta de cómo responder ante estas situaciones de dolor, que es hacernos cargos también, ¿no? Este principio de espiritualidad, no se puede redimir lo que no se asume. Me parece que estamos llamados, bueno, ir a redimir, que es ir a poner luz donde hay oscuridad, ¿no? Que es ir a poner paz donde hay guerra, que es ir a poner amor donde hay odio. Me parece que esa es la misión de los cristianos, ¿no? Y que Dios en definitiva se revela de esa manera en Jesucristo. Y que también la última palabra, pensaba, ¿no? Que nuestra palabra es una palabra de esperanza y de fe, porque la última palabra la tiene Dios. Estamos celebrando la victoria de la vida sobre la muerte, ¿no? Aunque pareciera que todo se va cayendo a pedazos alrededor. Bueno, confiar que esa última palabra la tiene Dios, ¿no? Y poder salir, hacer este paso, esta cultura de la muerte, una cultura de la vida, ¿no? Entonces quería revalorizar eso, porque me parece que en el medio de estos contextos, tanto en la pandemia como ahora en la guerra, también se encuentran muchos gestos que son humanizadores, ¿no? Entonces, invitar a todos, ¿no? A poder poner la mirada en estos gestos humanizadores y a la vez también ser nosotros como cristianos los que llevemos esta experiencia de fe, ¿no? De redención. Yo quisiera recordar que hay 8 o 10, más o menos, no sé bien, guerras o conflictos armados activos en el mundo, ¿sí? Seguramente no tienen la repercusión o la internacionalización o las consecuencias que pueda tener esta guerra, ¿no? De Rusia que entra en Ucrania, ¿no? Por las repercusiones que tiene internacionales. Pero yo creo que las consecuencias de pérdidas humanas, de dolor, de sufrimiento, de todo lo que supone cualquier guerra, está multiplicado por el mundo, ¿eh? Y a lo mejor se nos olvida un poco porque no tiene las mismas repercusiones, pero en cuanto al número de personas que puedan sufrir, todo eso pienso que similares, ¿no? En cada uno de esos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no es que esta Pascua esté marcada por una guerra súper internacional, etcétera. No, seguimos, creo, en lo mismo de siempre y una vez más el Señor nos vuelve a decir: he resucitado y quiero que tengan vida, vida en abundancia. Ahí están ustedes para difundirlo, para crearlo, ¿no? Y yo creo que eso es en lo que tenemos que incidir una vez más. O sea, llenarnos de esperanza y una esperanza concreta, realista, aterrizada. Que estos conflictos están y tal vez estén siempre, quién sabe, ojalá que no, pero nuestra misión al celebrar la Pascua no es celebrar una vida abstracta, etérea o que no tenga repercusiones serias, ¿no? En nuestra vida. Es decir, ahí está la realidad, tantos conflictos, tanto dolor por el que trabajar para crear paz del corazón y para sanar, ¿no? Yo creo que la resurrección de Cristo, la celebrar la Pascua, básicamente este es el mensaje, ¿no? Realismo de lo que estamos viviendo, sea pandemia, sean guerras, sean otras situaciones, ahí el mensaje siempre, ahí sí, Patricio, está claro. La última palabra la tiene Dios y la palabra es de vida, ¿no? Vida siempre para todos. Y fíjate que en todo esto, que en este tiempo que estamos viviendo de la resurrección, yo sí quisiera destacar el papel de la Iglesia, porque como Iglesia a veces somos un poco injustos cuando criticamos a la Iglesia, ¿no? Que tiene sus cosas negativas, pero cuando hay conflictos la Iglesia está siempre presente de mediadora. Y en esto hay que felicitar, no para granjearse grandes cosas, sino porque creo que es justo felicitar cómo está trabajando en este tiempo la oficina que preside el cardenal Parolin, cómo pues ellos mismos están evitando guerras civiles en países latinoamericanos. Estoy en concreto pensando en uno en donde el cardenal Parolin estuvo incluso de nuncio y sabe muy bien cómo ir mediando, ¿no? Y ahora mismo cómo se está mediando muy en secreto, muy discretamente
en este conflicto de invasión entre Rusia y Ucrania. Incluso como el Papa Francisco se ha acercado al patriarca Kirill para decirle vamos a hacer algo juntos y que tenga un impacto en la población. Esto para mí es Pascua, ¿no? Y esta Pascua es la Pascua del Papa Francisco también. Así como pues desde hace un par de años veíamos la Plaza de San Pedro vacía, he constatado que ahora mismo Roma ya se está llenando y la Plaza de San Pedro en muchas ceremonias, incluso la iglesia, la basílica, pues se está llenando porque ya viene la vida, ¿no? Viene la vida dentro de una guerra, pero aún así la Santa Sede no ha sido indiferente ante estos conflictos y sigue trabajando. Y voy más allá, porque claro, esto es a nivel institucional. La Pascua también está en esos sacerdotes que están en Ucrania acompañando a la gente. Recuerdo ahora un sacerdote de Extremadura, una región de España, que él está ahí con unas comunidades y está celebrando misa a veces en el metro porque llega el toque de queda, las sirenas, y se van abajo, igual están allí horas o todo un día, y allí celebran la misa y allí celebran ese sentido comunitario, como la guerra y como ante una atrocidad como es esta, ante estos crímenes, nos hacen ver lo más vulnerable del ser humano y a la vez nos hacen sentirnos solidarios y comunitarios, ¿no? Y quiero recordar, porque para nosotros, para la Iglesia Católica, son Pascua estos sacerdotes en medio de estas guerras. En medio de estas guerras que nos has recordado tú, Javier, en el mundo, y que están ahí, no han dejado a la población, están acompañando y dando de comer a la población. Y luego también quisiera compartir lo que en otros países vivimos, que no es una guerra oficial, pero es una guerra interna, ¿no? Los muertos que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania en un mes, nosotros en México desgraciadamente los tenemos en una semana. La Pascua también nos invita a la paz con ustedes, la paz sea siempre con ustedes. Vamos a un momento de pausa, de descanso, y enseguida regresamos. Esto es Eclesia Online. Pues aquí estamos, esto es Eclesia Online, estamos en Pascua, la alegría de la Pascua, la paz de la Pascua. Es lo que preside nuestras celebraciones y también pues nuestra persona. Y en esta Pascua estamos reflexionando sobre ese otro camino dentro de estos tiempos de guerra, ese otro camino que es la Pascua, en donde hay gente muy comprometida por trabajar por la paz y por la fraternidad en los países. Patricio, ¿querías decir algo? Sí, siempre hay algo para decir, ¿cierto, Francisco Javier? Mira cómo te estoy llamando, ¿no? Escúchame, antes tu tocayo, Javier, decía que la ayuda no es abstracta, ¿no es cierto? En definitiva, nuestra fe, no sabemos bien, no es abstracta, es aterrizada, es profundamente realista. Cuando yo decía la última palabra la tiene Dios, no en un sentido iluso, ¿no? Como utópico, sino bien aterrizado. Y antes también vos, Javier, hablabas de estos sacerdotes, ¿no? La presencia de la Iglesia, pero yo quiero valorizar y resaltar que hay una presencia pascual en muchos cristianos que son anónimos. ¿Cuántos, por ejemplo, ¿no? Los periodistas que van y arriesgan su vida, ¿no? Para estar presentes en estos lugares de batalla, de guerra, ¿no? Y donde nos dan testimonio de lo que está pasando. Eso creo que es un testimonio contundente y nosotros conocemos, ¿no? Algunos de estos periodistas, somos amigos. Realmente como para valorizar, ¿no? El coraje, la valentía, el testimonio, la entrega de la vida, ¿no? La cantidad de personas que viajan a la frontera, también a tratar de dar una mano y por esta tremenda situación brutal, ¿no? de millones de personas que tienen que de repente salir, dejar todo, ¿no? Las migraciones masivas. Y esto hay que dar una respuesta, y la respuesta no es abstracta, como dice Javier antes, ¿no? Sino que es bien concreta. Entonces yo celebro, ¿no? La presencia de todos estos cristianos anónimos que quizás no salen en las noticias, pero que están siendo una respuesta encarnatoria de nuestra fe, ¿no? En definitiva, presencia de la vida en un contexto de muerte. También en nuestros países, ¿no? Cuando se generan estas dinámicas pacifistas, ¿no? Donde me parece que la guerra también a veces nos lleva a pensar
la necesidad de fomentar la paz, ¿no? Que es un fenómeno que creo que sucede en todos los países, y como también antes decías, ¿no? El refuerzo de las vías diplomáticas, y cierro con esto, me parece que el Vaticano en ese sentido tiene, bueno, este lugar tan importante que es la vía del diálogo y la diplomacia para intentar solucionar los conflictos, ¿no? No puede ser que los conflictos terminen en una guerra. Me parece que eso habla, estamos en el siglo XXI, ¿no? Parecíamos, no sé, la humanidad de las cavernas, a través de la violencia. Es el momento de la diplomacia, es el momento del diálogo, es el momento, como dice el Papa Francisco, de generar una cultura del encuentro. Siguiendo lo que estás mencionando, Pato, de cómo salir en este momento se vuelve testimonial. Es decir, como una dinámica pascual, la salida, porque te topas con conflictos desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Hemos estado hablando un poco de los conflictos de guerra, pero el solo hecho de salir hoy implica también conflictos de la vida diaria. En esta transición, por ejemplo, en la que estamos, salir, por ejemplo, basta pensar en llegar a trasladarte de un lugar al otro, tomar un vuelo de un lugar al otro, lo que se genera justamente la implicación de desgaste que significa para un viajero trasladarse de un lado al otro por el desconcierto de no saber qué te piden, de saber si llevas todo, de no saber si te falta. El solo hecho del conflicto psicológico humano de muchas veces la resistencia de mejor permanecer donde estás. Lo digo esto porque independientemente de las posibilidades y las oportunidades que hoy se van abriendo para salir, sea sugerente o sea todavía más viable continuar dentro. Es decir, ¿para qué salir? ¿Para qué ir? ¿Para qué buscar? ¿Para qué encontrarme? ¿Para qué salir al encuentro del otro? Y esto va repercutiendo en el mismo proceso de diálogo. Esto que vienen comentando Patricio, Daniel, a mí me hace reflexionar del texto del Evangelio de Juan, el de la paz os dejo, mi paz os doy, que es una paz que el mundo no da, que es una paz que el mundo no entiende, ¿no? Entonces, que no se turbe nuestro corazón porque Él viene a darnos esa paz, ¿no? Una paz que es distinta. Sí es cierto que la paz que evangélicamente nos trae Jesús es algo enorme porque es la paz de Dios. Es cierto que incluye que no haya guerras, es cierto que incluye la paz que dices tú, esas paces menores, que no haya conflictos, Daniel, ¿no? Que dices personales o familiares o en otros ámbitos más pequeños, ¿no? Pero aún así la paz evangélica siempre tiene un plus, tiene un algo más, ¿no? Es una paz que el mundo no entiende. Yo me pregunto cómo será esta paz, ¿no? La que nos trae Jesús. Pienso en este hombre, Jesús de Nazaret, que sabemos que es Dios, o sea, que es un corazón de hombre donde está latiendo Dios, ¿no? A mí me gusta decirlo así. ¿Qué paz tendría él consigo mismo, con los demás, en sus relaciones? Porque yo creo que es ahí, ¿no? Concretamente, como debemos empezar a vivirlo nosotros y a vivirlo socialmente y que la Iglesia lo vaya difundiendo. Que, por supuesto, comienza por quitar lo más serio, que es que no haya guerras, que no haya muertes, y luego ir hacia lo más pequeño, ¿no? Pero siempre sabiendo que lo que nos trae Jesús es una paz distinta, que incluye todo eso, pero que siempre nos va a llevar un poco más allá, ¿no? Que va a sanar las raíces de lo que es la guerra, el conflicto a todos los niveles, ¿no? Yo creo que este es fruto claro de la resurrección, que nos lo quiere dar y tenemos que pedírselo, ¿no? Pues a todos los oyentes yo les diría pues que lo pidamos en esta semana de Pascua y siempre, ¿no? Y durante todo el tiempo de Pascua, que pidamos por todos aquellos que están sufriendo, pero también para que nosotros sepamos vivir este sentido más allá de lo que es la paz que Dios nos da, ¿no? Y fíjate que también yo quisiera en este campo, ¿no? Y en esta reflexión de la Pascua en medio de una guerra, sí quisiera también ensalzar la labor de mucha gente que está rezando por la paz, porque bueno, pues parte hasta este momento de esta guerra, a mí me ha tocado vivirla por las circunstancias que conocen de otro programa, pues en Europa, y es significativo en una Europa que parece que es indiferente ante lo religioso, ante lo contemplativo, ante lo orante, cómo se han unido las comunidades, las diócesis, para tener tiempos de oración por la paz.
Y no es esta oración de solamente hacer oraciones pequeñas, rosarios, eucaristías, sino esta oración de contemplación. Creo que no lo hemos sabido leer bien desde la Iglesia y es un momento de leerlo porque esto ha llenado las iglesias. Y esta oración de contemplación es porque hay una necesidad, me parece a mí, de trascender. El ser humano tiene una necesidad de trascender y una sed de Dios. Entonces, vuelvo a decir, el Papa convocó unos días de oración en unas diócesis, en más de unas diócesis de países además. No ha sido un día, sino ha sido toda una semana. Y se han visto las iglesias llenas. Y no ha sido una ceremonia, sino incluso ha sido todo un día. La iglesia abierta. Y la iglesia, ojo, con gente. Y no gente mayor, había también gente joven. Luego hay una necesidad de sí buscar la paz, pero también una necesidad de buscar un espacio propio para orar, ¿no? Yo creo que también ante esta nueva Pascua que estamos viviendo, Dios nos está diciendo que tenemos que ser una iglesia orante para encontrarnos con nosotros mismos y en nosotros mismos encontrar a Dios. Me parece que la oración es clave, Javier, porque sabemos que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿cómo podemos postular un mundo en paz si a veces ni siquiera hay paz en nuestros corazones, ¿no? Me parece que ahí tiene la importancia la vida espiritual contemplativa, ¿no es cierto? Tener espacios donde podamos nutrirnos de la presencia de Dios y poder hacer procesos de sanación y de pacificación interna. Porque si no, ni en México, ni en nuestras familias, ni en el mundo entero no va a haber paz si primero no hay paz en nuestros corazones, ¿no es cierto? Y pensaba que la Pascua es una insistencia de Dios, es un Dios que es apasionado, es insistente. En esto tiene que ver la Pascua, ¿no? La insistencia de Dios en querer seguir invitándonos a lograr este sueño de que somos una sola familia, ¿no? Más allá de las religiones, somos todos hermanos y por eso estamos llamados a acercarnos, a encontrarnos. Esto que decía Daniel, mucha gente no quiere salir porque tiene miedo, está desconcertado. Pero para esto necesitamos salir, ¿no? Necesitamos encontrarnos, necesitamos mirarnos a los ojos. Entonces, celebremos la Pascua encontrándonos, ¿no? Y construyendo la paz. Muy bien, pues son los últimos minutos de este Iglesia Online primero de Pascua y sí me gustaría que cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, deseemos a todos aquellos que nos siguen a través de la televisión, la radio y también las redes sociales, pues desearles lo mejor para esta Pascua. Así que vamos a empezar con Daniel, con Patricio, con Javier y después con un servidor. Así, adelante. Solamente desearles que la luz del Espíritu Santo nos motive e impulse también para salir de nuestras cuevas y sobre todo que favorezcamos siempre un vínculo para ir al encuentro con los demás. Que particularmente esta Pascua se vea marcada siempre por nuestro esfuerzo para ir al encuentro del otro, para reconstruir aquellos tejidos que quizás se han destruido, se han fragmentado y para sostener aquellos que hoy están con nosotros. Feliz Pascua para todos. Lo que dije antes, ¿no? Dios quiere hacer Pascua. La iniciativa la toma Él. A nosotros nos queda tener una actitud de receptividad, ¿no? Entonces quizás animarlos y animarme también a que abramos el corazón, esto que decía antes, ¿no? Ir a ese lugar donde nos habita Dios. Así que felicidades, feliz Pascua y confiando en la última palabra de Dios que triunfa, la vida siempre triunfa. Quiero desearles feliz Pascua de Resurrección a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo y le pido al Señor, por los 4 que estamos aquí, para que seamos también ejemplo de buscar una paz auténtica, profunda, esa distinta que viene solo del Señor Jesús y que ahora pido para todos los que nos estén, para todos los que nos están viendo y oyendo, ¿no? Que todos ustedes pues reciban esta paz de Cristo resucitado. Él ha venido para darnos vida, vida en abundancia, no una poquita de vida, sino muchísima. Entonces, que el Señor les bendiga, les acompañe siempre y que nos llene de la esperanza de saber que todo conflicto puede ser superado, porque, como dice Patricio, la última palabra la tiene siempre Él, nuestro Señor Jesús. Feliz Pascua de Resurrección. Pues así nos vamos, deseándoles felices Pascuas y sabiendo que el tiempo es de Dios, que hay que tener la paciencia de Dios para que en este tiempo de Pascua nos abramos a sus sorpresas. Y por supuesto, desearles la paz de corazón,
la paz que solo se obtiene desde el encuentro con Jesús. Felices Pascuas de Resurrección y ya saben, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Esto es Eclesia Online.